Bueno, pues para comenzar vamos a realizar el test del nervio mediano. El nervio mediano inerva la parte anterointerna del antebrazo y la parte palmar de los tres primeros dedos. Para realizar el test colocaremos el codo en posición a flexión de 90 grados y la muñeca en posición neutra. El primer punto de tensión es la extensión de muñeca y dedos, la supinación, el siguiente es extensión del codo y abducción de hombro. Para ver si el test es positivo, le pediremos al paciente que lateralice la cabeza hacia el lado contralateral, o también se puede realizar con el descenso de la escápula. Para realizar el tratamiento del nervio mediano, en el caso de que el test no esté positivo, pues vamos a quitar tensión hasta que el paciente nos refiera que no le duele, y cuando el paciente ponga tensión proximal, nosotros quitaremos tensión distal, de tal manera que quitaremos la extensión de la muñeca. En el caso del nervio cubital, este inerva la parte anteroexterna del antebrazo y la parte palmar del cuarto y quinto dedo. Para realizar el test neurodinámico, vamos a hacer como en el nervio mediano, con flexión de 90 grados de codo y muñeca en posición neutra. Este test es igual al del nervio mediano, lo único que cambia es que en vez de realizar el punto de tensión en supinación, lo realizaremos en pronación. Este sería el orden de los puntos de tensión: extensión de muñeca, pronación, extensión de codo y abducción de antebrazo. Realizaremos para ver si el test es positivo, y en caso de molestia el tratamiento sería igual, pero en vez de quitando tensión, cuando pones tensión proximal, quitaríamos tensión de la muñeca. El nervio circunflejo inerva la parte anterior e interna del brazo y el deltoide. Para realizar su test neurodinámico, mantendremos la posición igual que en el nervio mediano y cubital, de flexión de 90 grados de codo y muñeca en posición neutra. Como el nervio circunflejo solo llega hasta el codo, la posición de la muñeca será indiferente. Los puntos de tensión para realizar el test neurodinámico del nervio circunflejo son la pronación del antebrazo, primero pronación, extensión de codo y abducción de hombro. Le pediremos al paciente que lateralice la cabeza para ver si el test es positivo, y en el caso de serlo, cuando el paciente ponga tensión proximal, quitaremos tensión distal, quitando la pronación del antebrazo. Para terminar con los nervios del plexo braquial, quitaremos el nervio radial. Este inerva la parte posterior del brazo
y el dorso de la mano. El primer punto de tensión será la posición del pulgar y la flexión de los dedos, seguido de una flexión de muñeca y una flexión de codo. Seguidamente realizaremos una rotación externa del hombro y una abducción. Para ver si el test es positivo, le pediremos al paciente que lateralice la cabeza, y si el test es positivo, cuando el paciente lateraliza la cabeza, nosotros quitaremos tensión distal de la flexión de muñeca. Primero vamos a valorar la rama dorsal externa del nervio ciático popliteo externo y estos serían sus puntos de tensión. Primero realizaremos una flexión plantar, una inversión o supinación, una flexión de cadera con la rodilla extendida, una rotación interna de cadera, manteniendo siempre estos puntos de tensión, y una aducción de la cadera. Para ver si el test es positivo, le pediremos al paciente que realice una flexión de cuello, poniendo el tubo neural en tensión. En el caso de que el test sea positivo, cuando el paciente ponga tensión proximal, nosotros quitaremos tensión distal, quitando la supinación del tobillo. Ahora vamos a valorar la rama dorsal interna del nervio ciático popliteo externo, y la única diferencia que existe entre la rama externa y la rama interna es la supinación o pronación del pie. Para la rama interna, dorsal interna, realizaremos una flexión plantar, una pronación o eversión del pie, una flexión de cadera con la rodilla extendida, una rotación interna de cadera y una abducción de cadera. Le pediremos al paciente que realice una... En el caso de que el test sea positivo, la tensión distal se le quitará de la pronación del pie. Por último, vamos a valorar el nervio obturador. Para ello colocaremos al paciente en decúbito lateral con las rodillas de abajo semiflexionadas y las de arriba extendidas. El primer punto de tensión que realizaremos para realizar este test neurodinámico es la flexión de rodilla. Seguidamente, una abducción de cadera y una extensión de cadera. Para confirmar que el test es positivo, le pediremos al paciente que realice una flexión de cabeza. En el caso de que lo sea, la tensión distal se quitará de la flexión de rodilla.